programa de biografías esenciales. En esta ocasión voy a hablar de Billy Dee Williams, alias Lando Calrissian. Lo primero que quiero comentar es que nació en 1937 en Nueva York y que en su familia, pues su madre, aunque realmente era operadora de ascensor, se esforzó muchísimo en estudiar para convertirse en intérprete y llegó a ser cantante de ópera. Entonces estaba claro que Billy Dee Williams iba a acabar siendo actor porque su madre le inculcó mucho, bueno, tanto a él como a sus hermanos, el tema de la interpretación, la pasión por el teatro y también un poquitín por el tema de la pintura. Y de hecho, en un principio, bueno, aunque él llegó a trabajar, a debutar, mejor dicho, en Broadway con tan solo 7 años, lo primero que empezó a estudiar fue el tema de la pintura. Llegó a destacar bastante en este tema, llegó a incluso recibir una beca para seguir estudiando en la universidad una carrera relacionada con el ámbito de la pintura, pero aquí lo curioso del caso es que se le daba tan bien interpretar que tenía que compaginar los estudios con la interpretación para pagarse los materiales que le hacían falta para seguir pintando, porque es verdad que hace falta bastante dinero, que si los lienzos, que si lo que es la pintura, los pinceles, todo este tema, entonces se lo pagaba con las interpretaciones. Ese es un poco, a grandes rasgos, lo que se puede comentar de sus orígenes, aunque es verdad que también dudó si dedicarse al béisbol, porque jugaba muchísimo al béisbol con sus amigos en el parque que había cerca de su casa. Era una familia muy humilde de Nueva York, y estuvo dando un poquitín entre esos tres, vamos a decir, ámbitos laborales, ¿no? Si es jugador de béisbol, si me convierto en pintor, cuadros de arte, o si voy a ser actor de teatro. Y al final pues acabó por actor de teatro, porque veía que estaba ganando bastante dinero, que fue cada vez a más, empezó a trabajar que sí en Broadway, le iba bastante bien la cosa y acabó dejando el tema de la pintura, aunque vamos a ver que después lo va a retomar compaginándolo nuevamente con sus papeles de cine y televisión, ¿no? Pero estamos hablando ya de finales de los 80, ¿no? Cuando ya es una estrella establecida. Aquí ve que le da suficientes fondos para seguir, vamos a decir, viviendo, y encima empieza a hacer ya también cine y televisión, ¿no? Lo que más se destaca así de sus primeros años, o porque él empezó a finales de los 50, ya estaba un poquitín en marcha. Cuando él ya por fin se le puede decir que alcanzó la fama, es con una película televisiva que era La canción de Brian, del año 71. Entonces ahí es ya el primer boom, y luego justo después, ya cuando es realmente famoso, es con El ocaso de una estrella, que era una película que hizo con la colaboración de la Motown, que también le quería convertir en cantante, y de hecho grabó, quiero recordar que un disco con esta mítica discográfica de artistas negros en la que estuvo los Jackson 5, y bueno, de hecho la película está protagonizada por Diana Ross, que también era de esa firma. Bueno, pues esto ya fue un exitazo, ¿no? Fue tal exitazo que le llamaban el Clark Gable negro. O sea, fue muy bueno, además en esa época, ¿no? Al principio de los 70, ya sabemos que era de Black Exploitation, las películas estas protagonizadas por actores de raza negra tuvieron muchísimo tirón. Intentó luego, vamos, le ficharon justo después para hacer otra de corte parecido, también con Diana Ross, no tuvo el mismo éxito, pero bueno, ya empieza aquí a encadenar en los 70 películas bastante buenas, bastante decentes, de cierto éxito comercial, y por eso cuando ya le llaman para El Imperio Contraataca, es porque ya tiene, vamos a decir, cierto, no sé cómo decirlo, ha tenido cierto éxito y cierto currículum, ¿no? Porque ha hecho cine y televisión en producciones ya un poquitín potentes, y de hecho lo que se cuenta es que Irving Kershner fue a su casa para ficharle para el papel de Lando, lo tenía así de claro, y efectivamente pues él aceptó, porque claro, estamos hablando de la secuela de la película más taquillera de todos los tiempos, que se solía decir, ¿no? Entonces como para rechazarlo, ¿no? Aunque también hay otras fuentes que dicen que George Lucas le llegó a tener en el casting para hacer de Han Solo en el episodio 4, pero eso lo he leído como menos, ¿no? Porque como que es más difícil de
de creer, porque todos los demás actores eran de raza blanca. Bueno, hay por ahí esa información. Yo lo que más he leído es eso, que se le ofreció el papel de Lando ya en el episodio 5, y la razón estaba en que hubo críticas en el episodio 4, en Una nueva esperanza del 77, de que se le había quejado a Lucas, para que veamos un poco cómo son los medios, cómo son las críticas a veces, de que es que no había actores negros en toda la película. Bueno, eso se puede aplicar a muchísimas otras películas, pero claro, cuando una película tiene tanto éxito, se le buscan las pegas hasta debajo de las piedras, ¿no? Pues una de las críticas que tuvo Star Wars, curiosamente, era esa, y Lucas lo quiso poner remedio en El Imperio Contraataca, y por eso Lando quería que fuera interpretado por un actor de raza negra, y pues de ahí el fichaje de Billy Dee Williams, alias Lando Calrissian, ¿no? Hizo un papel extraordinario porque le dio el toque necesario al personaje, ¿no? De ese toque carismático, muy tipo Han Solo, lo hizo muy bien, y realmente la idea era esa, ¿no? Que fuera un clon de Han Solo pero de raza negra, por así decirlo, y la verdad es que lo hizo muy bien, y por eso pues luego le fichó para la película siguiente. De hecho ya se sabía desde ese momento que tenía que estar la siguiente, tal y como acaba en esta película. Y bueno, pues Billy Dee Williams, hay que comentar que ha colaborado muchísimo con la franquicia, más allá de estas dos películas, porque luego estuvo también en la versión radiofónica del Imperio Contraataca, en la versión radiofónica del Retorno del Jedi, que se hizo ya en los años 90, porque en un principio no había fondos en la radio pública nacional para hacerlo justo en el 83, cuando se estrenó el Retorno del Jedi. En esa época no había dinero suficiente porque era la radio pública nacional, pero ya cuando se hizo en los años 90 él no estuvo disponible, pero si no lo hubiera hecho de seguro. Pero luego se ha volcado bastante con el personaje, un poquito como Anthony Daniels. Siempre que le era posible, él participaba, ha puesto su voz en videojuegos, ha puesto su voz en Rebels, en la Lego película, ha estado por supuesto en Celebrations o en eventos no oficiales de la saga, firmando autógrafos, haciendo fotos con la gente, sin ningún tipo de problema. Al contrario que igual otros actores que han preferido alejarse, como es el famoso caso del actor que interpreta a Wedge Antilles, que pues es verdad que igual los últimos años que se ha movido un poco más, ha estado ahí décadas que no quería saber nada del tema porque él lo consideraba un trabajo más y él se centra más en la profesión y ya está. Este es el caso contrario, ¿no? Más como Anthony Daniels o como otros, o como un Mark Hamill o un Kenny Baker, muy simpático siempre, sin problema con la fama de Lando Calrissian, y ha hecho absolutamente de todo con el personaje, y sin problema por supuesto para regresar después con el episodio 9. De hecho, la idea era, pues se llegó a barajar que regresara incluso en el episodio 7, se barajó después en el episodio 8, porque en un principio le iba a hacer también JJ Abrams, luego al final que no, luego fue Rian Johnson jugó otra vez que si regresar con él, pero su idea era que fuera el papel que hizo DJ, y claro, al final se descartó porque, joder, una tradición de ese calibre, otra vez con Lando, ahora que ya cae muy bien al fandom y tal, porque ha hecho de héroe en el Retorno del Jedi, no pegaba y lo acabaron descartando, y finalmente cuando JJ Abrams regresó con el episodio 9, pues decidió que hiciera ese pequeño papel, y de nuevo pues lo hizo fantásticamente bien, ¿no? Es un papel bastante pequeño, pero tiene su importancia en la trama porque consigue que, digamos, todos los pilotos de la galaxia con naves capaces de disparar, por así decirlo, ataquen al emperador y compañía, ¿no? Bueno, el caso es que Billy Dee Williams se ha volcado, ya digo, siempre con la franquicia, y pues como anécdotas se puede comentar que con el tema ese de la crítica de los actores negros ausentes, digamos, en el episodio 4, Lucas llegó a indicar que los Ugnaughts también iban a ser interpretados por actores de raza negra, o sea, en vez de que fueran actores enanos, como finalmente fueron, que es un poco lo que había hecho con los Jaguars en el episodio 4, iba a haber fichado a actores negros, en vez de que fueran actores disfrazados haciendo de extraterrestres, pero lo acabó descartando. Y otra anécdota que se puede comentar respecto a Billy Dee Williams en el Retorno del Jedi es que le costó mucho rodar la escena del Sarlacc porque se hizo una pequeña avería, y es que salió una especie de petardo, una carga explosiva de las que se usan en
en estas escenas de acción, le explotó justo al lado del pie y le quemó uno de los dedos del pie. Y lo gracioso del caso es que él, a pesar de que se estaba quejando, se estaba doliendo de ello, Harrison Ford pensó que estaba interpretando lo que es el personaje de Lando y siguió actuando en el rescate de Lando del foso del Sarlacc, ¿no? Fue una anécdota bastante graciosa de esa parte de la película. Y luego, otra parte que se puede comentar, anecdótica, del Retorno del Jedi respecto a Lando, es que pidió a Lucas, por favor, oye, ¿me puedes poner a alguien que diga los diálogos de Nien Nunb? Porque claro, ya sabes que Nien Nunb tiene diálogos que los hizo Ben Burtt en postproducción, basándose en quiero recordar que en un dialecto africano, y claro, él, para interpretar correctamente, quiere que alguien le dé paso, ¿no? Y no sé si fue el propio Lucas, se agachó debajo de la nave para que le dijera los diálogos correctamente, ¿no? O fuera de cámara o detrás de las cámaras, le dijera un poco los diálogos, porque esos diálogos, para ahorrar tiempo, se rodaron todos seguidos. Y claro, dice esto que era un horror, porque tienes que cambiar igual de estar sorprendido porque han destruido una nave justo delante, a luego estar alegre porque acabas de ganar la batalla. O sea, eso lo hicieron con todos los cazas, con todas las naves de esta batalla, y lo mismo se hizo con la batalla de Yavin, para ahorrar tiempo, y dice, jo, pues era bastante complicado el cambiar de gesto de una toma a la siguiente, ¿no? Pero sobre todo lo que le costaba era eso, que su personaje, que no le daba bien los diálogos, y bueno, pues se lo resolvieron para facilitarse un poco. Y ¿qué más hay que comentar de Billy Dee Williams? Bueno, pues que fuera de lo que es Star Wars, lo que es antes, ya he dicho que sus dos películas principales son esas. Durante o en los 80 se puede destacar que ha estado en series de televisión bastante potentes, como por ejemplo Dinastía. También estuvo en la primera película de Batman. Por desgracia no le llamaron para hacer Batman Vuelve, y eso que su personaje era el de Harvey Dent, que ya sabéis que es el fiscal del distrito, que luego se convierte en dos caras. Pues ficharon a otra persona para la película siguiente, bastante llamativa el tema, porque estamos hablando de unas películas que las dos las hizo Tim Burton, con un reparto muy parecido. Bueno, pues en su caso se quedó fuera de la segunda parte. Y otras películas importantes que tiene, pues tampoco son muchas veces más secundarias, más de serie B, no ha destacado tanto pues como un Harrison Ford, por ejemplo, ¿no? Ha hecho también eso, un poquitín de cantante para Motown, pero tampoco ha triunfado demasiado, aunque luego le llamaron para una celebración de la Motown, que hicieron un concierto, y él fue uno de los cantantes que apareció en ese concierto, sorprendentemente. Y luego, como decía antes, a finales de los 80 regresó a la pintura, y a día de hoy ha hecho más de 300 obras de arte. O sea, es bastante curioso, porque claro, es lo que él estudió realmente. Él como carrera, él es pintor, él es artista, entonces se ha dedicado también a ese tema, compaginándolo, ya digo, desde finales de los 60 en adelante, que igual no trabajaba ya tanto, pues lo ha podido compaginar con su primera pasión, podríamos decir, que era la pintura, que le inculcó mucho su madre. Su madre quería que aunque su familia era bastante modesta, que no dejara de lado la creatividad y no dejara de lado la cultura y el arte, y les centró sobre todo en el dibujo, la pintura y el teatro, y gracias a eso pues su hijo ha tenido esa carrera bastante destacable, tanto en pintura como en interpretación, ¿no? E incluso le digo un poquitín como cantante, aunque él dice que era un cantante muy modesto y por eso pues no ha destacado demasiado. Y bueno, pues poco más se puede comentar de Billy Dee Williams, simplemente eso, que le debemos su gran interpretación de Lando Calrissian, el haberse volcado, ya digo, en otras producciones paralelas, prestando su voz al personaje en Rebels, versión radiofónica del episodio 5, videojuegos, etcétera, etcétera. Por supuesto, el haber regresado en el episodio 9, que ha sido uno de los regresos más separados de la historia del cine, porque estamos hablando, y creo que han sido más de 30 años de una película a otra. Creo que ha batido récord en ese sentido. Pocas personas han tardado tanto en interpretar a un personaje de una película a otra, y siempre pues eso, con un carisma y una simpatía, tanto en su personaje como cuando es en la vida real, que es impresionante, ¿no? Y luego ha hecho también algún cameo pues en alguna película, no sé si fue en una de Jake y Bob, El silencioso contraatacan, también está por ahí. No le importa tampoco eso, el hacer autoparodia de sí mismo sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, pues con esto termino este programa de biografías esenciales. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker.